Ejercicio 22. Dice el enunciado, si el volumen de un cono se calcula como, y sale la fórmula, ¿cierto? Pi r cuadrado h dividido en 3, o un tercio de eso, un tercio del volumen del cilindro, con r igual radio de la base, h la altura, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Si el radio aumenta al doble, entonces el volumen también. Bien, para analizar esto rápidamente, tú tienes que echarle un vistazo a la fórmula propiamente tal. O sea, la clave está aquí, en esta cosa. Eso es la clave. Voy a escribir aquí, pi, bien separado, r al cuadrado, la h y partido por 3. Cuando te están diciendo que el radio aumenta al doble, el r se va a convertir, todo esto lo va a mantener constante, el pi, la división por 3, el h, pero el r te va a quedar el doble, 2r, pero ese doble va a estar al cuadrado, y eso te va a quedar después pi 4r h partido por 3. Entonces esto es 4 veces el volumen original porque tiene un factor 4 y este no tiene ningún factor 4. ¿Te das cuenta? Entonces aumentó 4 veces. ¿Y por qué pasa eso? Es porque el radio está al cuadrado. Entonces justo le dio, la alternativa A le dio al clavo, no en el sentido de acierto, sino que le dio al clavo donde duele, que atacó el radio, y el radio es la variable que está al cuadrado. No así la altura. Si este ejercicio me hubiese dicho, si la altura aumenta al doble, entonces el volumen también hubiese estado correcta. Pero como aumentó el radio y el radio está al cuadrado, se produce este efecto de que aumenta 4 veces. Por lo tanto, la alternativa A es incorrecta. La B dice, si el radio se cuadriplica, imagínense hacer esto mismo que acabo de hacer, pero en vez de ponerle aquí un 2, ahí, ponerle un 4. Te va a quedar 4 elevado a 2, 16 veces más. Dice que el volumen se cuadriplica. No, 16 veces. Y acá te queda 4 veces. Ahora dice la C, si el radio se duplica y el volumen se mantiene constante, entonces la altura disminuye en su cuarta parte. Está más complicado ese análisis. La voy a dejar stand-by, voy a pasar a la D. Dice, si la altura se duplica, entonces el volumen se cuadriplica. Y no, porque la variable h no está al cuadrado. Así que es proporcional con h. Lo que tú le hagas al h, se lo haces al volumen. Duplicas la altura, duplicas el volumen. Disminuyes a la mitad la altura, disminuye a la mitad el volumen. Es directamente proporcional, no así con el radio que está al cuadrado. Entonces es lineal o proporcional con respecto a la h. Así que si la altura se duplica, el volumen se duplica 2 veces. Aumenta 2 veces. Eso es lo que pasa. Y ya por descarte, la alternativa correcta tiene que ser la C, sin necesidad de hacer ese análisis. Y me voy a la otra pregunta. No, estamos aprendiendo, así que lo vamos a ver. ¿Por qué la C es correcta? ¿Será así? O si no, está mala la pregunta. Si el radio se duplica y el volumen se mantiene constante. Imagínate que esto que está acá es el volumen 1. Pi r cuadrado h partido por 3, y esto es igual al volumen. Ahora el radio duplícalo. Te va a quedar pi, y va a pasar que el radio está duplicado, así que ya sabemos el efecto. Esto va a ser 4r. Y acá vamos a tener que tener el h, y acá el partido por 3. Pero esto va a ser igual a 4b. 4b. Es 4 veces el volumen. Aumentó 4 veces el volumen. Entonces, si me dicen que el volumen se tiene que mantener constante, entonces, ¿qué variable, si esta ya está aumentada, el pi es una constante, ¿cierto? Es un número racional constante, ¿qué variable tendría que bajar para amortiguar el efecto de esta alza de volumen 4 veces? Tendría que ser la altura. ¿Y en cuánto tendría que disminuir? Como aumentaste 4 veces, tendrías que disminuir a la cuarta parte. Así que esto está correcto. Tiene que disminuir a la cuarta parte. Si h se convierte en esto, te quedaría el pi, los 4r. Acá te quedaría h. Acá nos quedaría el 3 y acá nos quedaría el 4.
de la cuarta parte. Y eso es igual que 4b, entonces se te va a anular eso con eso y te queda el volumen original. Nos queda la misma fórmula del volumen original y nos queda el mismo volumen original. Entonces, pese a que yo aumenté el radio al doble, ¿cierto? Tenemos el efecto de aumentar, de disminuir a la cuarta parte la altura para amortiguar esa alza del radio. Así que hemos comprobado, ¿cierto?, que es correcta la alternativa C.